Bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Esto es México Travel Channel, Ciudades con Historia. Ciudades con Historia es un programa especial que estamos realizando desde las instalaciones de México Travel Channel acá en Cancún, y nos da mucho gusto poder compartir con todos ustedes un programa especial con características y con invitados muy especiales. Para mí es un honor, y a nombre de Juan Vergara, presidente de México Travel Channel, le doy la bienvenida a los cronistas de las ciudades del sureste. Creo que son las primeras que se reúnen, ahorita les voy a mencionar, ciudades del mundo maya, los cronistas del mundo maya. Entonces va a ser muy interesante esta charla, amigos. ¿Qué es un cronista? Ahorita lo platicaremos. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el trabajo que desempeña? ¿Por qué es tan importante contar con los cronistas, escucharlos, seguirlos y estar al pendiente de todo lo que hacen? Para mí es un placer darle la bienvenida aquí, en nombre de todo el equipo y de todos mis compañeros, a Fernando Martí, cronista de Cancún. Deberías de ser el último en saludarte, pero eres el que, gracias a ti, ¿no? Los tenemos a todos ustedes. Me da mucho gusto. Ahora sí que saludo a, pues voy a empezar por ti, mi querido Carlos, como cronista. Carlos Cosgaya, cronista de Valladolid. Bienvenido. Muchas gracias. ¿No? Fidel Villanueva, cronista de Isla Mujeres. Gracias. Belio Vivas, cronista de Cozumel. Muchas gracias. Gusto. Don Miguel Vera Lima, cronista de esa bella ciudad de Izamal. Mucho gusto. Desde Tuxtla Gutiérrez nos acompaña Marco Antonio Orozco. Muchas gracias, Esther. Y ya platicaremos ahorita. Claro, sí. Y don Tomás Arnávar, cronista de Champotón. Es un placer tenerlos todos. Hace rato platicaba yo con ellos y escuché una descripción de que es un cronista, y quisiera que nos la repitiera, si es usted tan amable. Sí. ¿No? Me comentabas que cronista es la definición, ¿quién la da? Sí. La definición de cronista se da en 1977 en Mérida, precisamente cuando nos reunimos cronistas de todo el país, cuando allá se funda la Asociación de Cronistas, y es el licenciado Juan López, cronista de de Guadalajara, Jalisco, quien dice que cronista de ciudad es un funcionario público, fedatario del haber histórico, investigador, curador y expositor de la cultura de su comunidad. Curador, él mantiene vigente la cultura. ¿No? Y yo creo que la importancia... Ahora, ¿quién nombra a un cronista, don Tomás? El honorable ayuntamiento de cada ciudad. Es el encargado de valorar a las personas que pueden ocupar el cargo, después lo ponen a consideración del cabildo y se nombra por lo regular. Esos cargos pues no son que sean vitalicios, sino que funcionan durante muchos años, porque pues es la persona que se dedica a eso desde antes de que lo nombren. Para que haya cargo de pollo tiene que haber pollo. Muchas veces nombran cronistas por cuestiones políticas que a los 3 años ya no son, pero los verdaderos cronistas, aquí lo que estamos nosotros, nos conocemos de hace muchos años, y a unos le han dado golpe de estado, vuelven a entrar, pero ahí siguen los cronistas con su tenacidad de siempre. ¿Un cronista puede ser destituido? Bueno, en la ley de municipios de Quintana Roo señalan como causas para destituirlo el desavecindarse, otra que su conducta no sea apropiada para el cargo que está ostentando el representativo de la ciudad, y la tercera, lógica, por defunción. Sí. Ahora habíamos mencionado... Sí, perdón. Que se hablaba de cronistas hace un momento, me vino a la mente una pregunta que se le hizo al maestro Alfonso Escárcega, cronista que fue de la ciudad de Chihuahua, que le preguntaron en una ocasión aquí en Cancún, hace 36 años, ¿qué se necesita para ser cronista? Y él dijo, primero, que te nombre un cabildo, pero eso es lo de menos. Para ser un buen cronista hacen falta 2 condiciones. Una, estar profundamente enamorado de tu ciudad. Y 2, que ese amor no sea egoísta, que lo transmitas por todos los medios posibles. Y eso se me quedó grabado, porque yo vine a esa reunión de cronistas que se hizo en Cancún en 1978, sin saber ni qué era, ni qué se esperaba de mí. Y se me quedó esa lección que nos dio el maestro Escárcega,
Y creo que todos los que asumimos esa responsabilidad es porque estamos profundamente enamorados de nuestras ciudades. Yo quisiera que cada uno de ellos tomara la palabra y nos hablara un poquito de la ciudad de la que son cronistas. ¿Podemos empezar contigo, Carlos? Claro, yo vengo de Valladolid, Yucatán. Es una ciudad colonial, se fundó en 1543, 44 donde está actualmente, hubo un traslado. Es una ciudad que ha pasado por muchos eventos históricos a través de su establecimiento. Muy recientemente establecidos allá, hubo un levantamiento maya, después en los 40 estuvo desde el siglo XIX, también la guerra federalista centralista, guerra de castas, etc. Y pues básicamente fue un baluarte de los asentamientos criollos durante pues, mucho tiempo, más de 100 años. Era la frontera entre la zona rebelde, que hoy es Quintana Roo, y la zona civilizada, como le llamaban en esa época, ¿no? Y bueno, pues es una ciudad con un gran pasado, que también ha exportado a su población. Hablábamos que la población de Isla Mujeres y de Cozumel, mucha de ella es de familias vallisoletanas. De hecho, aquí los dos cronistas de los dos sitios vienen de familias vallisoletanas, ¿no? Entonces, igual tenemos una gran gastronomía, sitios interesantes alrededor de la ciudad y en la misma ciudad. Podemos irnos de Valladolid a Champotón, pero vamos a unos mensajes y regresamos brevemente con ustedes para seguir charlando con los cronistas de las ciudades del sureste. Estamos con los cronistas y vamos a continuar esta charla para compartirla con ustedes porque hay cosas muy interesantes que usted debe saber. Por ejemplo, ¿usted ama a Champotón, don Tomás? Pues entramos a Champotón. Champotón tiene una vasta historia desde la época indígena. Recordemos que por Champotón penetra el mítico hombre blanco, barbado, vestido de ropas talares que sacó a Kukulcán. Entra por Champotón al área maya y después de muchos años de estar civilizando a todos los indígenas, regresa por el mismo camino. Dice las viejas crónicas que en Champotón tiende unciosamente su manto, se subió en él y desapareció para convertirse en el lucero de la tarde. Entonces, para conmemorar ese viento, soplo, espíritu, dicen los poetas, que entró por Champotón, se levanta dentro de la mar un edificio a semejanza del de Chichén Itzá, unido a la costa por una calzada. Ese edificio es el que ve la primera expedición de don Francisco Hernández de Córdoba. Llegan a Champotón, van, después de sufrir un furioso norte de 4 días, bajan a tomar agua y son rodeados por los naturales. Pasan ahí la noche y al otro día, con corazones muy fuertes, dice el cronista, tratan de romper el cerco y se desencadena la famosa batalla de la Bahía de la Mala Pelea, que así nos bautizaron después. Su verdadero nombre, que decían los cronistas de esa época, era Costa de la Mala Pelea. Ahí mataron a más de 50 españoles y como pudieron ellos atravesaron a Florida, regresaron y Hernández de Córdoba después muere en Cuba. El próximo año, en 1518, viene don Juan de Grijalva, vuelve a desembarcar, vuelve a haber otra batalla allá, ahí sí vencen las armas españolas, pero don Juan de Grijalva se fue con 2 dientes menos y 3 heridas. Igual don Bernal Díaz del Castillo, creo que 15 heridas. Y así por Champotón entra la primera misión evangelizadora franciscana y empieza la época de la historia, la época de la piratería, hasta llegar a la época actual. Yo creo que Champotón es un sitio netamente histórico. Recordemos que don Francisco de Montejo ocupa Champotón como base para la conquista posterior de Yucatán. Pero fue su base primordial de Champotón, inclusive ahí hace el primer ingenio azucarero y lo que son las cosas. Muchos años después, don Cabalán Macari, en esa misma tierra, vio que eran buenas para la caña de azúcar y fundó el ingenio La Joya, del cual le da trabajo a más de 30.000 gentes ahorita. Es una de las principales industrias allá. Por eso hay que estar inmersos en la historia para que no repitamos los mismos hechos malos, aprovechar lo bueno que nos muestra la historia, porque ya hay antecedentes.
Si diversos cultivos no los cultivaban en esa época, en la época moderna tampoco se va a poder. En esa época nosotros teníamos tabaco, teníamos cantidad de cosas que desgraciadamente han pasado al olvido. Vaya, que sí, son cosas que la verdad acabo de aprender ahorita, no lo sabía, pero es una historia muy interesante la que tiene Champotón. Qué bueno, la oportunidad. Y Fidel, ahí es las mujeres, la tierra de piratas. La tierra de los piratas, pues es una leyenda, es en realidad, al isleño le incomoda que cuando alguien le dice tierra de pirata. Y la mujer esa es la génesis de lo que Arnávar comentaba, es cierto, los primeros viajes de descubrimientos tocaron Isla Mujeres, fue el primer punto que se tocó, el de Hernández de Córdoba. Y bueno, para no abundar en el tema, lo que podría decir yo es que luego de la llegada de los españoles, de la invasión española, o del descubrimiento español de Yucatán y por ende de Isla Mujeres, las islas y las costas, a reserva de lo que exprese Bello, quedaron completamente solas, ¿no? Los mayas huyeron de la relativa comodidad de vivir con los blancos en las haciendas y se internaron en la selva de lo que es hoy Quintana Roo. Y las mujeres por 330 años fue un lugar prácticamente abandonado, visitado estacionalmente por pescadores de Cuba o de Campeche, particularmente de Campeche, que iban por el Carey. Los de Cuba iban por los Carnudos Meros, por corsarios y piratas que por la ubicación estratégica de la isla Oscar podían planear desde ahí sus asaltos a aquellos barcos que hacían travesía a La Habana, que era la llave del mundo, ya sea desde el Golfo Dulce de Honduras o del Golfo de México, e incluso de Sudamérica, los que salían de Nombre de Dios, Panamá y demás. Entonces, y las mujeres por su ubicación, y ocurrió con las demás islas, fue un sitio frecuentado por corsarios, los últimos de ellos expulsados el 30 de octubre de 1821 de Cancún y de Isla Mujeres, los hermanos Lafitte, uno de los cuales se enterraron en Silao. Un cementerio se llevó su tumba al mar. Al revés, un huracán se llevó su tumba al mar. A lo que voy es que esos años de aislamiento en que solamente pescadores de tortugas, solamente corsarios y a veces negros y marrones que huían de las Antillas, visitaban Isla Mujeres y la ocupaban. Fue hasta 1847 que empezó a darse una migración de gente que a consecuencia de la guerra de castas, si hay consecuencias que no se han considerado dentro de la guerra de castas, es de la transformación de la geografía política de Yucatán, de Campeche, de toda esta zona, ¿no? Yo no veo a veces a los expertos en el tema que consideren como una de las consecuencias más graves la fundación de asentamientos humanos o pueblos en las islas, ¿no? Pero bueno, en la consecuencia de la guerra de castas, que es un tema también que valdría la pena platicarlo, porque para uno no es guerra de castas, para mí sí, se empieza a repoblar Isla Mujeres, que lo había estado en la época de los mayas, porque fueron de los tantos santuarios que los mayas le hicieron a la diosa Ixchel. En la isla había un santuario maya. Y entonces ese repoblamiento de Isla Mujeres para 1850, luego de exigencias, hace que el gobierno de Yucatán le dé su categoría de pueblo. Te quiero comentar que si hubo una fecha crítica o como parteaguas de ese repoblamiento platicábamos con Carlos en Valladolid de esto, el 13 de marzo de 1848, el segundo sitio de Valladolid, Carlos, que se prolongó tanto que cuando el comandante Agustín León rompió el sitio, la gente huyó hasta que fueron alcanzados por los mayas y asesinados en el fuego cruzado que se originó, porque las tropas del comandante ya no eran tantas. El batallón Libertad desertó y se regresó a Campeche. No sé, creo que la paga obviamente estaba mala, estaban en un sitio. Y la gente huyó como pudo hasta la costa, se refugiaron muchos en el cerrito frente al Cuyo. Y de ahí barcos de Campeche y Cuba los trasladaron a Isla Mujeres. En las primeras relaciones de habitantes, que tengo que darle una copia a Bello, que encontré hace mucho en Mérida, encontramos hasta 1800 personas, encontramos en Isla Mujeres. El primer censo serio, que es de 1865, de las cosas buenas que el imperio hizo en la región, el primer censo marca 427. Así en Isla Mujeres se forma un pueblo. La gente, por el estado de guerra que hay en Yucatán, ya ven, Yucatán estaba en venta incluso, ¿no? A quien lo comprara.
La gente tiene que ver cómo traza sus calles, su cementerio, su puerto, su plaza, cómo lo hace todo, sin mayor ayuda, soportando 2 huracanes que los azotaron entre el 1852 y el 57. Y con la ayuda de pescadores de Cuba se empezó a formar una cultura pesquera en el lugar. El primer censo indica que el 100% eran labradores de la tierra. Y por ahí algún sastre que llegó de Campeche otra vez, comprándonos todas el carey que se recolectaba en la isla. Y era gente labradora de la tierra, y que lo que nos falta mucho ahorita, Oscar, en todos lados, es ese proceso que ahí fue corto, fue de 20 años, para que la gente se convirtiera del hombre económico que fue a trabajar, a comer, como vienen a Cancún muchos, en el hombre social, en el que se integra, el que ya es de Cancún, que ya no tiene su colonia, que es de Guerrero, que es de Veracruz, y asociación de vallisoletanos en Cancún, entonces todavía no son de Cancún. Sí. Y las mujeres, el fenómeno se dio de un modo tal que a los 20 años don Bartolomé Magaña, el primer juez de paz... Ahí empiezan los Magaña. Ellos fueron los que hicieron. Sí. Debía de ser Isla Mujeres de Magaña. De Magaña. Ahorita seguimos platicando contigo, vamos a unos mensajes. Claro. Y regresamos, es Ciudades con Historia. Quédese con nosotros, estamos charlando con los cronistas del mundo maya, que por primera vez se reúnen aquí en Cancún. Así es que siga con nosotros en unos mensajes. Ciudades con Historia, aquí en México Travel Channel. La verdad es un tema muy interesante, todo lo que estamos escuchando. Así es que vamos a darle ahorita la palabra a Marco, si me lo permite. Tuxtla, pero hablábamos hace rato del mundo maya y tú me decías, pues sí, es maya, zoque, ¿y qué más? Bueno, dentro del mundo maya, dentro de la ruta del mundo maya, Chiapas juega un papel muy importante, ¿no? Tenemos ahí la primera etapa de la civilización maya, junto con Guatemala, ciudades importantes como Palenque, Toninaya, Chilambo, Nampati, etc. Pero lo que es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez pertenecía a otra cultura, que es la cultura zoque, muy desconocida, por cierto, pero que viene siendo la cultura olmeca, ¿no? Prácticamente los olmecas eran zoques, ¿no? Entonces, en esta ciudad, que es la mía y la de todos ustedes, las invitamos a conocer. Era un hermoso valle que se pierde en la memoria de los tiempos. Habían pequeñas aldeas zoques. Pero en 1486, con la expansión de los mexicas o los aztecas, llegan a este hermoso valle y ven muchos conejos. Entonces dicen Tuxtlán, lugar de conejos. De ahí nace el nombre de Tuxtla. Tuxtlán. Exactamente, Tuxtlán. Ya los españoles, que llegan en 1528 primero, pero en 1560 es cuando se funda, le ponen como nombre San Marcos, la villa de San Marcos Tuxtla, porque precisamente el santo patrono es San Marcos. Ahorita estamos en feria, precisamente en Tuxtla Gutiérrez, la feria de San Marcos, que es la feria del lugar. Y durante toda la época colonial, pues fue una pequeña villa. La capital era la Villa Real, Ciudad Real, que hoy es San Cristóbal de las Casas. Pero en 1821, con los nuevos mandamientos de las Cortes de Cádiz, se fundan los ayuntamientos en Nueva España, y uno de ellos es el de la Villa de San Marcos Tuxtla, que para 1824 se decreta la independencia tanto de Guatemala como de España, ¿no? Y es hasta 1892 cuando se convierte ya en la capital del estado de Chiapas, quitándole la sede a San Cristóbal de las Casas. Y bueno, ya ha tenido un crecimiento durante todo el siglo XX paulatino, pero recientemente es una de las ciudades de mayor crecimiento del sureste del país, junto con Playas del Carmen. Es un poco, tenemos también cosas muy bellas. Estamos a 15 minutos del Cañón del Sumidero, que es un patrimonio
natural Bellísimo. bellísimo, ¿no? Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Comitán, en fin, es una ciudad moderna, pero punto de encuentro de muchos puntos turísticos que hay cerca, ¿no? Sí. Yo tenía una experiencia ya, siempre andábamos grabando en la selva de Chiapaneca, Así ¿no? es. Entonces veíamos esas hojas inmensas y los árboles, y yo les decía, en 2 horas y media estaremos en el periférico. Exactamente. Entonces, aprovechen bien lo que están viendo, porque en 2 horas y media estaríamos en el periférico, y estábamos en el periférico, y sí extrañas esa selva esmeralda que tiene Chiapas. Así es. Bueno, ahora sí nos pasamos a Cozumel, Gracias. don Belio. Bien, gracias. ¿Cuál será la ciudad más vieja? De los que estamos aquí hablando, la ciudad más antigua. Valladolid, Champotón, Champotón. Tuxtla, ¿cuál será la? Izamal es muy antiguo. Pues Izamal también es muy antiguo. Pero Champotón es más Champotón es el antiguo, más ¿verdad? antiguo. Es el establecimiento más fijo. La más jovencita, con certeza. Más ¿no? joven. Bueno, O sea, como establecimiento ya de fijo, es Champotón. Champotón. Sí. de Cozumel lo que podemos decir es que Martía recién nacido. la referencia escrita más antigua de la ciudad que ahora es Cozumel la encontramos en el libro de los linajes, del libro de los libros del Chiram Balam. Eso data del siglo IV de nuestra era. Y hay allá una cita, palabras más, palabras menos, que dice: cuando se multiplicó la muchedumbre de los hijos de las abejas, la jícara blanca, la jícara de miel, la flor encarnada, el corazón de la tierra, fue Cuzamil. Cuzamil es el nombre real. Lo de Cozumel es una transformación fonética mala por parte de los Cuzamil. españoles. Cuzamil. Cuzamil. Cusam, golondrina, il, perteneciente a, de. En realidad el nombre completo era Cusam Lugumil, lugar de golondrinas, la traducción completa. Esa es la referencia más antigua y es una clara muestra de que el repoblamiento del norte de la península, de las migraciones que alguien mencionó antes, se da una concentración de gente en Cozumel, y de Cozumel viene la repoblación del norte de la península. Para el siglo VIII de nuestra era, ese centro distribuidor migratorio se había transformado en un lugar importante de la ruta comercial que venía desde las costas de Tabasco hasta las costas centroamericanas de la actual Honduras, y una herencia de los mayas putunes, el grupo Putunitza del sur de Campeche y parte de Tabasco, fue el culto Ixchel, transformándose Cozumel ya en el siglo VIII en el principal santuario dedicado a la diosa y centro de peregrinación del mundo maya de las mujeres. Se consideraba dentro de la religión prehispánica que la mujer maya por lo menos una vez en su vida debía asistir al santuario de Ixchel para pedir fertilidad, para un embarazo sin problemas, un alumbramiento sano y, en fin, una serie de situaciones que la diosa propiciaba a través de lo que ella representaba como diosa de la luna. Era la fertilidad, el embarazo, el parto, el bordado, el tejido, la medicina, y en una de sus versiones el Ixtap era también la muerte, el suicidio. La llegada de los españoles en 1518, un año después de las mujeres, pues origina que de aquellos 30 a 40 mil habitantes que se calculaba habían en aquel entonces, en el inicio del siglo XVI, para 30 años después, cuando viene el reparto de las encomiendas, ya se había reducido, según un censo que todavía se conserva, a escasos 300 habitantes en únicamente 2 poblados. San Miguel, que es la ciudad de Cozumel, y Santa María, que es el actual poblado del Cedral. Los otros poblados que habían a lo largo y a lo ancho de la isla simplemente habían desaparecido. Ahorita, hasta la fecha, se sigue haciendo la travesía sagrada maya como historia, ¿verdad? La rescataron La rescataron.
el parque temático de Xcaret hace algunos años y ya ha tomado auge. Se inició con solamente 6 canoas. Y ahorita no sé Ahora cuántas son, categorías. ya vienen siendo como 80 canoas las que hacen la travesía, Sí, una serie de rituales y Felicidades. algo por muy, eso, sí, muy interesante. Nosotros damos unos mensajes y seguimos aquí en Ciudades con Historia. La verdad, el tema es muy interesante y se va a poner más interesante cuando charlemos con los demás cronistas. Ciudades con Historia en México Travel Channel. Gracias por sintonizarnos. Aquí en México Travel Channel estamos en Ciudades con Historia. Y la verdad, la oportunidad de platicar con los cronistas de ciudades muy interesantes, sobre todo como una ciudad como Izamal, que tiene una historia bellísima, que incluso te preguntaba Carlos hace rato que le decías que estás desmintiendo a mucha gente que la pintaron amarilla por la visita del Papa, pero le decías que no es cierto eso. Claro. Izamal siempre ha estado pintada de ese color. Desde 1960. Ajá. Tienes una bella ciudad. Sí, ¿no? efectivamente. Sí. Izamal, aunque cuando a mediados del siglo XVI los misioneros franciscanos fundan allá una misión, interpretan que el lugar ya tenía pues, una gran tradición, ya que el asentamiento del lugar pues, data de 2700 años ahora, ¿no? Hay evidencias cerámicas, arqueológicas en el lugar de que vivía gente desde el siglo VII antes de Cristo y vivió sus épocas de esplendor, sobre todo en el clásico. Y fue una ciudad de primera categoría con hasta 163 asentamientos prehispánicos, según estudios recientes por arqueólogos, de tal manera que tuvo una gran influencia religiosa, económica, social en la antigüedad maya. Y otra prueba de esta importancia son los caminos mayas, los Sacbeob, que salen del lugar y se van a los 4 puntos cardinales. La influencia del lugar en la época maya llegó hasta la costa, de donde se llevaba a Izamal sal, pescados, y de allá distribuían a las otras regiones. Tuvo mucho tiempo, muchos siglos de esplendor el lugar, y allá todavía están en pie las grandes pirámides de Quinichcacmó, Itzamatul, Papolchac, que es donde luego en el 16 se edifica el convento franciscano. Entonces llegan los frailes y dándose cuenta de esta importancia, construyen el convento, interpretando también que allá se rendía culto a Itzamná, que fue el célebre guía que en la época maya con el nombre de Samná guió al pueblo maya y finalmente se estableció en el lugar, y su esposa, su consorte, que fue Ixchel, se rendía culto pues a Chac, a distintas deidades, y todo esto se interpreta. Al construir el convento franciscano, los misioneros llevan una imagen de la Virgen María, de tal manera que si en la antigüedad maya se iba a rendir culto al sol, a la luna, a las deidades de la región, a partir del 16 le van a venerar a la imagen de la Virgen María. Y esta imagen adquiere, pues, hay mucha aceptación hacia ella, de tal manera que en poco tiempo, en 1648, es declarada patrona. Finalmente, ya en el siglo XX, se le corona, no solo como patrona, sino como reina de la arquidiócesis. Y es a ella a la que acude su santidad el Papa Juan Pablo II en 1993 a postrarse cuando se congregan alrededor de 6.000 personas descendientes de las culturas de Latinoamérica. Su santidad Juan Pablo II, que en estos días va a ser canonizado. De tal manera que la ciudad, conocida como la ciudad de las tres culturas, pintada de amarillo desde 1960, con uno de los colores tradicionales de la ciudad, es denominada así, Ciudad de las Tres Culturas, y está en el plan de pueblos mágicos de México. Déjeme decirle que yo siempre he creído que en muchas ciudades
se pinten de un solo color como está esa mar. La verdad que lucen muchísimo. ¿Hay uniformidad? Sí, unos van, ahorita pasamos ya con Cancún, la ciudad más joven de todas las que están aquí, lo cual lo has descrito muy bien en tus libros, ¿no? En los libros que has escrito, ¿cuál fue el primero? Fantasía de Banqueros. Sí. Y después Paraíso Inventado. Paraíso Inventado. Y bien nombrados, Paraíso de Banqueros. Gracias. ¿No? Pues sí, es muy joven Cancún. La fundación de Cancún estamos celebrando precisamente los 44 años de fundación, ¿no? Es el motivo también de la invitación. ¿No? Así es. A mis colegas cronistas, además les agradezco que hayan venido a nuestro cumpleaños a celebrar el 44 aniversario de la ciudad. Cancún es la ciudad más joven de las que están aquí sentadas en la mesa. El nombre es más antiguo. Hay un mapa de 1760, un mapa francés, en donde aparece un dibujo mal hecho, como se hacían los mapas en aquella época, pero aparece Isla Cancún. Y Humboldt la menciona por su nombre también en su tratado político del Reino de la Nueva España en 1806. Aunque no la visita, sí hay un capitulito que dice naufragio en Isla Cancún. De manera que el nombre es antiguo. Y desde luego, igual que el caso de Isla Mujeres y el caso de Cozumel, hubo asentamientos prehispánicos en la zona, ¿no? Tenemos las ruinas del Rey, las ruinas de San Miguelito, que al parecer dependían políticamente del Meco, o sea, eran parte del área de influencia del Meco. Es fascinante escuchar el proceso de creación de las ciudades mexicanas, porque algunas tienen su origen en asentamientos anteriores, en asentamientos prehispánicos, otras se dan, como en el caso de Isla Mujeres y de Cozumel, como repoblamientos que ya existían a partir de un fenómeno social, bélico, ¿no? Como la guerra de castas, en donde se refugian. Y hay otras ciudades, que es el caso de Cancún, en que se fundan por voluntad de la autoridad, ¿no? Porque tiene algunas razones de tipo defensivo, como es el caso de Chetumal, la capital del estado. Se funda para evitar el expansionismo inglés que venía del sur, o como el caso de Cancún, que se funda por razones económicas, pero en donde interviene directamente la voluntad del poder, ¿no? Hay muchas ciudades mexicanas que se fundan de esa manera. De hecho, la corona española establece una política de fundación de ciudades en donde muchos puntos que hoy aparecen en el mapa se dieron dentro de esa secuencia, ¿no? Estamos hablando de lugares como Puebla, como Zacatecas, como Culiacán, como Monterrey, y aún en tiempos modernos, ciudades como, quiero mencionar, Ciudad Obregón, Los Mochis, Sinaloa, Torreón, Coahuila, que se fundan por voluntad expresa de la autoridad, porque se considera que se necesita fundar una ciudad. Este es el caso de Cancún. La historia, pues todo el mundo la conoce, ya es una historia muy repetida, nos hemos encargado de cada año repetirla, ¿no? Un proyecto... Y aquí vivimos con los fundadores y los pioneros. Y aquí vivimos, además tenemos esa suerte, ¿no? De que nosotros estamos viviendo la historia realmente, porque los pioneros, los fundadores todavía están entre nosotros. Vamos a unos mensajes. ¿Está usted interesado en lo que aquí se está discutiendo? Ciudades con historia, y vaya que se están escuchando historias de estas ciudades. Esto es México Travel Channel. Esperamos un momento. Sigue con nosotros aquí en Ciudades con Historia. Soy México Travel Channel y estamos charlando con los cronistas de las ciudades del sureste, del mundo maya. Pero ahora sí que, ¿sabía usted que hubo alguien que le puso, que adoraba tanto su trabajo de cronista, que le puso Cronos? ¿Quién fue? ¿A su hijo? Fue el cronista de Nayarit.
Imagínese ponerle Cronos a su hijo. De Tepic ¿no? Nayarit. Tepic Nayarit. De Tepic Nayarit. Sí, Lo saludamos. Carlos Castillo Romero. Pedro Sí. Castillo. Y precisamente Pedro Castillo Romero. Y precisamente fue aquí en Cancún, en Cancún donde concibió a su hijo, ¿no? Como muchos, Entonces yo creo que... se llama Cronos. Como muchos. ¿no? En ciudades con historia, vaya que sí hay mucha historia. En Claro. estas Son ciudades. de Cozumel. Yo creo que temas como la guerra de castas, yo creo que todos hemos estado involucrados en eso y hemos oído muchísimas cosas, pero es la que une a las Valladolid, a Isla Mujeres, a Cozumel y todo lo que se vivió en esta zona, ¿no? del mundo de Te castas. estás metiendo en problemas porque nadie está de acuerdo, pues, Sí. ni en el nombre. Ni en el nombre. ¿De qué? ¿De guerra de castas? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Para mí Pues, es ¿cómo? guerra social campesina. Guerra social campesina. Pues sí. Lo de castas lo inventó don Justo Sierra Aureli. No hubo castas. Pero en la lucha en sí no hubo castas. Dentro de las fuerzas rebeldes, y lo debe saber Miguel, combatieron no solo mayas, combatieron mestizos, combatieron blancos. Y de las filas del ejército del gobierno de Yucatán, la mayor parte eran mayas que le llamaban hidalgos. Entonces, no veo allá que haya sido una guerra racial, sino fue una guerra Y económica. auspiciado por los ingleses. Yo creo que sí me metí en una bronca para estar preguntando Sí, sí. este tipo de cosas. Sí, ahí- Regresemos más a lo de la Nunca nos hemos puesto de ¿verdad? acuerdo. Nunca nos hemos puesto de acuerdo. No, ahora, si habláramos, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo en sí? Porque no solo te limitas a escribir la historia, Carlos, en Valladolid, sino eres partícipe y actor de la rehabilitación y la remodelación y de volver a tener Valladolid como era, lo que debíamos de tener. Bueno, eso es por mi vertiente de arquitecto y urbanista, es, ¿no? O sea, pero que de alguna manera está amarrada una cosa con la otra, porque siempre me gustó la arquitectura, o sea, la parte histórica de la arquitectura. Yo crecí en Casa Antigua, mis abuelos tenían Casa Antigua, mis amigos, todos. Entonces siempre sentía yo una extraña curiosidad por qué son así, quiénes vivieron aquí, etcétera. Cuando hicimos el catálogo del centro histórico, que era casa por casa, fotos, planos, todos los detalles del vacío que siempre quedó fue quiénes la vivieron, quiénes las construyeron, porque en la guerra de castas se perdieron todos los archivos. Entonces de ahí viene mi curiosidad y empiezo a investigar. Llego hasta el archivo de Indias, encuentro censos, encuentro documentos, ya encuentro notarías, etcétera. Y entonces así uno va entretejiendo la información. Pero bueno, sí, definitivamente el cronista tiene que ser parte activa del rescate, no solo de lo intangible, sino también de lo tangible. Es sumamente importante. Pero no en todos los casos se permite ahora. ¿Un cronista cobra? A ver, Te puedo toma. hacer una historia Ah, sí. trágica. Cuando yo fui diputado metí la ley para que le pagaran a los cronistas de Campeche. Ajá. Ya le pagan casi a todos, menos al que metió la ley. Pero, ¿tú cobras? No, nosotros promovimos en la Asociación de Cronistas de Quintana Roo la ley, el articulado de la ley que está en la ley de municipios, en donde pusimos que el cargo de cronista es honorario y es vitalicio. Las dos cosas. O sea, como dice con razón Belio, te ponen la cruz y la tienes que cargar hasta que te mueras. Es decir, no hay otra. Hay algunos, Es honorífico. Sí, hay algunos ayuntamientos que ayudan a sus cronistas, hay algunos que les pagan. Debería ser un trabajo, remunerado, podría ser un trabajo remunerado, pero es un trabajo que siempre está al arbitrio de la voluntad política. Entonces, Digo, yo veo que gastan más en otras cosas que no son tan útiles como para no tener a su cronista de la ciudad con un sueldo, con sus oficinas, con un apoyo, porque están hablando de la historia de su ciudad. pero mira, Claro. el caso es que es un puesto a los que los poderosos le ponen alguna atención, porque bueno, son los que están escribiendo la historia del municipio. Entonces, hay una tentación de que cada quien nombre a su cronista. Entonces, por eso es que se hace, en principio, los cronistas son vitalicios, para que no los puedan quitar, porque además es un trabajo de muchos años, es un trabajo de décadas. Todos mis colegas que están aquí han ido juntando documentos, papeles, haciendo entrevistas, publicando artículos.
y eso dura décadas la construcción de la historia de la ciudad. Entonces por ahí lo hacen vitalicio. Y el hecho de que sea honorífico, pues, por un lado nos desprotege, pero yo creo que por otro lado nos protege porque no hay tantos aspirantes al cargo. Sobre todo si no se pagan. Tomás, querías agregar algo. Sí, yo pienso que ya no tanto que nos den un sueldo, que nos paguen lo que gastamos. El que te habla, yo compro diario tres periódicos. Recorto todas las noticias que salen de Champotón, las voy pegando en hojas blancas, hago unos álbumes, los mando a empastar y ahí voy llevando la historia aparte de cómo se llama, tu impresora, lo que tú gastas y todo eso, ya no secretario de nada, sino porque muchas veces el trabajo del cronista es a veces solitario, pero no nos cubren los gastos que tenemos para acudir a los congresos, que nosotros vamos a casi todos los congresos, lo ponemos de nuestra bolsa. Entonces estamos representando a una ciudad, como tú dices, que tienen los recursos para, y no quiero meterme más a Honduras, que gastan en cosas que no vienen al caso, cuando nosotros somos los fedatarios, los que cuidamos la historia de los cronistas, y uno de los problemas ahorita es que el cronista no es empleado del presidente municipal. Eso que lo entiendan las autoridades, porque muchas veces quieren influir en que uno les escriba la historia que ellos quieren contarnos. No se puede. Nosotros tenemos que ser objetivos hasta donde podemos, porque pues nadie es perfecto, no siempre tenemos inclinaciones de un lado a otro, pero somos los más objetivos que podemos. Creo que son unos mensajes si regresamos contigo, claro. Seguir platicando sobre... Pero eso sí quiero aclarar, para mí son ustedes personas muy importantes, siempre lo han sido, los cronistas de las ciudades, y sobre todo las ciudades con historia. Vamos a unos mensajes y regresamos, la charla se está poniendo muy interesante. Siguen con nosotros aquí en Ciudades con Historia. Elian, ¿querías agregar algo? Sí, yo quería comentar al respecto. El cronista requiere de un espacio digno donde trabajar y los apoyos mínimos para cumplir con su trabajo. Es en mi concepto lo que necesitamos como apoyo por parte de las autoridades. El aceptar un sueldo es muy riesgoso, porque eso es lo que decía Tomás, te convierte en lo que ellos creen es un empleado y quieren que se escriba únicamente lo que a ellos les conviene. Yo tuve una experiencia amarga con un presidente municipal, en el sentido de que después de publicar un libro, una monografía de Cozumel, quiso hacer una segunda edición por sus pistolas, valga la expresión, y condicionada a que se suprimiera la mención de un presidente municipal anterior que había sido de otro partido político. Como me negué, y le dije, caramba, un libro se puede adicionar, no se puede, y si yo lo voy a censurar, voy a negar los 40 años que di clase a nivel preparatorio y a nivel universidad. Una hora después ya no tenía secretaria, ya habían cortado la luz, cortaron el internet, cortaron el teléfono. Imagínate si eso, y no me pagaban sueldo. Imagínate si me pagaran sueldo, iban a querer que yo esté las 24 horas al servicio del Señor. Por eso es necesario, creo que es conveniente que el cronista no reciba ningún sueldo, pero sí que tenga los apoyos mínimos para que su trabajo tenga un espacio digno y tenga las facilidades para cumplirlo. Sí, hemos oído unas historias encantadoras, hemos oído una historia de nuestro país, porque a través de la narración de ustedes, de sus ciudades, pues realmente me remontaron a una época donde se conquista y se coloniza nuestro país, ¿no? La entrada de los españoles, la entrada de los franciscanos en Izamal, que hasta la fecha es un placer estar en Izamal, en el atrio, y ver pasar a un franciscano con su hábito, y el luz y sonido que hacen en las noches. La verdad, tenemos aquí ciudades bellísimas representadas por los cronistas, y la verdad, yo repito, mi admiración y mi respeto para ustedes, porque el cuidado y lo que decías, el amor que le debes de tener a tu ciudad. Y ahora sí, como se van juntando las cosas, lo que vas recabando a través de cuántos años. En mi caso, de cronista tengo 20 años con el cargo. Como decía Tomás, te lo da el gobierno de Esparta, de la Ayuntamiento. Pero en el tema, pues toda la vida. Y esa es otra historia, ¿no?
En mi caso particular, te comento rápido, Oscar, tengo una hemeroteca, fototeca, cineteca, biblioteca, archivos diversos con mapas muy antiguos, con actas, censos, en fin, mucha información que de manera burda, digo, lo manejo en 4 camiones de 3 toneladas, ¿no? Y hasta una egoteca, si quieren, porque a través del tiempo, de donde andamos, hemos reunido muchas cosas. Qué bueno, es cierto que el cargo sea honorífico, y qué malo que nos ha arruinado a muchos, porque nos enamoramos de ello y nos cuesta a nosotros. Y no lo estoy diciendo esperando que nadie me pague nada. Seguiré gastando lo que no tengo, porque estoy haciendo algo que me gusta mucho. Es el vicio más hermoso que he encontrado en mi vida, Oscar. Y nosotros como ciudadanos de las ciudades de este país, mil gracias a ustedes y a todos los cronistas de cada una de las ciudades que nos están escuchando y viendo a través de México Travel Channel. Y yo sí quiero comprometerlos, bueno, es una petición del presidente de México Travel Channel para que en el aniversario 45 de la ciudad de Cancún nos volvamos a reunir y los volvamos a tener de invitados aquí. Y es un compromiso que queremos que nos firmen desde ahorita, ¿no? Si estamos vivos y podemos andar, con todo gusto. Para avanzar un poco, que este rescate de la historia y la cultura es parte de nuestro patrimonio cultural, que cada vez se está perdiendo y que debemos recuperar, y se puede. Hay ejemplos muy vivos que se pueden hacer. La fiesta grande de Chiapa de Corzo, por ejemplo, ya es patrimonio cultural y material de la humanidad, y así muchas cosas, ¿no? Falta mucho que hacer en gastronomía y en muchos casos, pero es nuestro patrimonio cultural el que tenemos que preservar. Para eso trabajan los cronistas. A mí me han dicho siempre que para querer algo hay que conocerlo, ¿no? Entonces yo creo que conozcamos nuestra historia, conozcamos la de nuestras ciudades para quererla. Y yo creo que todos le debemos de devolver y nos debemos de comprometer a devolverle algo a nuestra ciudad. Porque yo creo que nos da muchísimas cosas. A ustedes Valladolid, Isla Mujeres, Cozumel, no se diga, Tuxtla, mismo Champotón, Izamal, a ti Cancún. Yo creo que devolvámosle a México algo de lo mucho que nos da, porque yo creo que ese es ser agradecido, ¿no, don Delio? En efecto. Devolvérselo, y como decía el maestro, el doctor Escarce, en un principio, enamorarnos profundamente de nuestras ciudades y seguir enamorados todo el resto de nuestra vida. Sí, pues es nuestra cuna, son nuestras ciudades. Es un privilegio escuchar a los cronistas, sí, escuchar ese amor que le tienen a sus ciudades. Fíjate que la idea de este coloquio surgió en el Foro Nacional de Turismo, allá en Mérida, en donde hablábamos de turismo y de lo desintegrado que está el mundo maya en cuestiones turísticas, ¿no? En conectividad, en inversión, en carreteras, en transporte, todo eso. Pero también estamos un poco desintegrados en cultura. Es decir, estando tan cerca, somos vecinos y no nos conocemos bien, ¿no? Y cuando oyes hablar de la historia de tus vecinos, realmente es una experiencia fascinante, primero porque es interesante en sí misma, y luego porque tú eres parte de ella misma viviendo en esta región. Bueno, de manera que, perdón, sí, pues los felicito, ya me ahorraste la chamba de convocar para el año siguiente, para el 45, pero vamos a ampliarlo, vamos a hacerlo, a volver a invitar a nuestros cronistas que concurrieron a esta primera, y ampliémoslo y hagámoslo un ejercicio más amplio, más democrático, más enriquecedor. Sí, me agrada muchísimo, porque aparte, pues, con los foros que has estado realizando de turismo, ¿cuántos llevas? 12 foros. 12 foros. Va al 13º, y de cultura llevamos 3 reuniones de cultura, y sí, el convocarlos a ellos, te agradecemos muchísimo, y a cada uno de ustedes, mil gracias por estar aquí en México Travel Channel. Qué gusto. Aquí empezamos nuevamente otro viaje más, en compañía de usted que nos está viendo y que nos hizo favor de sintonizarlos. Estos son los cronistas de Ciudades con Historia.